Hay un término en inteligencia artificial que tienes que conocer sí o sí, el MCP, el protocolo de contexto de modelo. Es una de las cosas que sin lugar a dudas está revolucionando cómo nos comunicamos con la inteligencia artificial y sobre todo cómo nos comunicamos con las herramientas. En este video te voy a desglosar todos los puntos y las dudas frecuentes que normalmente hay detrás de esto que se le conoce como el MCP. Hay muchos casos de uso que en este video vamos a estar desglosando y sobre todo la importancia de poder conocerlo a profundidad en sus bases para a la hora de aplicarlos sea de la manera más fluida y mucho más potente. El MCP vino aquí a simplificar muchas cosas y una de ellas es la conexión con las herramientas de una forma mucho más íntegra y pauible. Es importante que lo conozcas y aquí te lo voy a desglosar a continuación. El MSP es una nueva especificación que ayuda a estandarizar la forma en que los grandes modelos de lenguaje acceden a los datos y sistemas. El protocolo de contexto de modelo es sin lugar a dudas una de las innovaciones más importantes de este 2025. Conocerlo a profundidad te va a pertenecer uno o dos pasos adelante de tu competencia y sobre todo en cómo aplicarlo con herramientas como N8N, donde se pueden realizar agentes de inteligencia artificial. El MCP estandariza cómo los desarrolladores exponen las fuentes de datos, las herramientas y el contexto a los modelos y agentes, lo que permite interacciones seguras y predecibles. Actúa como un conector universal entre la IA y las aplicaciones. En lugar de crear integraciones personalizadas por cada plataforma de inteligencia artificial, los desarrolladores pueden crear un servidor MCP una vez y usarlo en todas partes. Como les comentaba, el MCP vino aquí a simplificar las cosas, lo que lo hace muy potente y muy exquisito en muchas de ellas. Pero aunado a eso, y escuchamos por aquí y por allá, ¿qué es MSP? ¿Y por qué tiene tanta importancia? Ya definimos para qué se puede utilizar y cuál es su objetivo primario. Sin embargo, hay que definir precisamente qué es y cómo se utiliza. Conecta la inteligencia artificial con el mundo real. El MSP actúa como un puente conectando modelos de IA como Cloud, GPT-4, con sistemas y herramientas externas. Esto incluye APIs de aplicaciones, bases de datos de productos, bases de código o incluso entornos de escritorio. Una especificación, no una herramienta. A diferencia de una biblioteca o un SDK, ¿qué es un SDK? Es un Software Developer Kit. El MSP es una especificación abierta, es un estándar similar a REST o GraphQL, diseñado específicamente para que los agentes de IA comprendan y accedan a capacidades externas de manera estructurada. Acceso a datos precisos y fiables. Los modelos de inteligencia artificial aún utilizan su propio conocimiento, pero con MSP pueden invocar funciones y obtener datos reales cuando sus capacidades se ven limitadas. Esto les permite evitar alucinaciones y, en cambio, interactuar con la información más reciente y precisa. Así, cuando la inteligencia artificial necesita consultar los niveles de existencias, no hace suposiciones, consulta su sistema de inventario real. La documentación que obtiene no es una versión anticuada, sino la más reciente fusionada en producción hace 15 minutos. ¿Por qué quería crear un servidor MCP? Esta es una de las preguntas más frecuentes que me hacen y me mencionan el por qué es tan importante utilizar estos protocolos de comunicación con los agentes y las herramientas. Como ya definimos en la lámina anterior, es muy importante que nosotros aprendamos a cómo funcionan, qué es y qué uso tienen. Ahora,
el por qué es tan importante aprender a crearlos y cómo podemos simplificarlos. Crear un servidor MCP permite que los modelos de IA accedan de forma controlada a tu aplicación o servicio. Esto podría significar que un modelo pueda realizar acciones como realizar un pedido, obtener datos de usuario, escribir un archivo o ejecutar una búsqueda dentro de tus sistemas. Se trata de extender las capacidades de la inteligencia artificial, otorgándole un acceso útil y seguro a tus sistemas propios, en lugar de esperar que el modelo comprenda la compleja documentación de tu API. Tú defines exactamente qué puede hacer y cómo, garantizando interacciones predecibles y seguras. Ahora bien, ¿deberíamos construir mi propio servidor MCP o crear herramientas directamente en mi aplicación? Esta es una de las dudas más frecuentes que sin lugar a dudas dentro del ecosistema de preguntas de lo que es y cómo funciona y cómo podemos maximizar un MCP está siempre presente. Y aquí podemos darnos cuenta que las herramientas directas en la aplicación, si el desarrollo es solo para tu aplicación o un único proveedor de inteligencia artificial, puedes definir las herramientas directamente en la llamada del LLM. Es más sencillo, rápido y te da control sobre la ejecución. El servidor MSP añade otra capa. Tus herramientas se alojan en un servidor independiente fuera de tu aplicación. Al llamar al Large Language Model, que es el LLM, primero te conectas al servidor MSP, proporcionas contexto y luego lo invocas para su ejecución. Los servidores MSP tienen sentido cuando deseas que tu contexto y herramientas se compartan entre muchas aplicaciones, modelos o entornos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las herramientas de servidor, MCP y una API? Esta es una de las dudas más frecuentes que muchas veces se presentan. ¿Por qué razón? Porque lo que anteriormente hacía la API era tener la capacidad de conectarnos a una red, a un aplicativo, de una forma simple, sencilla, que en aquel entonces así era. Con la llegada de los servidores MCP nos da la capacidad aún mayor, como lo podemos ver aquí, que a diferencia de una API tradicional, el servidor MCP está diseñado para modelos de inteligencia artificial. Una API está diseñada para que las aplicaciones la llamen directamente. Un desarrollador escribe una solicitud, la envía a un punto final conocido y obtiene una respuesta predecible. Está diseñada para usuarios y programas que saben exactamente qué están haciendo y cuándo quieren hacerlo. Pero el servidor MSP está diseñado para modelos de inteligencia artificial que proporcionan metadatos y descripciones estructuradas que ayudan al modelo a comprender qué herramientas están disponibles, qué hacen y cuándo usarlas. A diferencia de las APIs que requieren llamadas predefinidas, que eso es lo que se le conoce como function calling, los modelos utilizan ese contexto para determinar qué hacer de forma dinámica. En pocas palabras, el MCP fue diseñado en esta nueva era de la inteligencia artificial. Y ahora dirán una de las preguntas más frecuentes. ¿Cuál es la forma más sencilla de crear un servidor MCP? ¿Cómo podemos empezar a aplicarlo? ¿Qué integraciones tiene y en qué plataformas podemos comenzar? Aquí existen diversas funciones, diversas maneras. El SDK de IA, que como les mencionaba, sus siglas son Software Developer Kit en este apartado. Tiene soporte integrado para MCP y te permite definir rápidamente funciones y herramientas. El MCP Handler también puede usar nuestro SDK de código abierto
para exponer fácilmente un servidor MSP. Existen muchos casos en los cuales un MSP puede entrar y puede simplificar mucho las cosas. Y hoy por hoy hay muchas herramientas como las que usamos en nuestro día a día, como Cloud de Anthropic, que desde una suscripción de $17 nos da la capacidad de poder integrar MSPs dentro de nuestro chat de conversación. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros entender cuál es esta magnitud y cómo muchas herramientas están comenzando a adoptarlas? N8N es una de ellas que es bastante conocida. Zapier también es bastante conocida y que comenzó a integrarlas de forma paulatina, de forma voluntaria. Make, otra de ellas, DeFi, muchas herramientas en las cuales nos da la capacidad de forma no code o low code de poder integrar estos MCPs. Ahora ustedes van a decir una de las preguntas del millón: ¿cómo carajos uso un servidor MSP? Conectas un cliente con tu modelo host de IA. Puede ser Cloud o puede ser Cursor, que esas dos herramientas la hemos visto aquí en el canal, a un servidor MSP. Esta conexión permite al cliente enumerar las capacidades que el servidor expone, la entrada que recibe y la salida que devuelve. El modelo lo detecta, planifica sus llamadas y envía solicitudes cuando se necesita el servidor. Es como darle al modelo un conjunto de herramientas que puede elegir y que elige la herramienta adecuada según la solicitud. No es necesario gestionar esto. El modelo lee las especificaciones del MCP y decide qué usar, que a final de cuentas la inteligencia artificial y el MCP están diseñados para coexistir de una forma muy sencilla y simplificada. Pero ahora ustedes dirán, ¿cómo funciona MCP para herramientas? Un servidor MCP expone una lista de herramientas al modelo en un formato legible por máquina. Manifiesto de herramientas. Cada herramienta tiene un nombre, descripción y esquemas de entrada y salida. Al ver este manifiesto, el modelo planifica una secuencia de acciones decidiendo qué herramientas usar y en qué orden para lograr su objetivo. Cada llamada a la herramienta es una solicitud HTTP del modelo del servidor MSP. El servidor ejecuta la lógica y la devuelve en una respuesta que el modelo usa para el siguiente paso. En esencia, MCP trata las solicitudes como llamadas a funciones que el modelo planifica al siguiente paso. El servidor ejecuta la herramienta y devuelve un resultado. Este ciclo continúa hasta que completa la tarea. ¿Qué son los transportes del MCP? Los transportes son la forma en que el modelo se comunica con el servidor MCP. Actualmente, Streamable HTTP es el principal. El modelo usa HTTP, estándar para acceder a una URL y crear una conexión. ¿Qué es el HTTP y por qué es tan importante conocerlo a profundidad? El Hypertext Transformer Protocol fue uno de los principales protocolos de comunicación dentro de la era de las .com, allá por hace más de 25 años. Entonces, fue uno de los protocolos de comunicación importantes y que hasta la fecha lo seguimos utilizando. El otro transporte popular es Studio, que utiliza entornos locales o de interfaz de línea de comandos, donde el modelo y las herramientas comparten el mismo proceso. La elección del transporte depende del tipo de interacción llamada única o flujos de acciones. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un agente de inteligencia artificial y un servidor MCP? Esto es muy importante que nosotros prestemos atención en esta analogía que he diseñado para ustedes. El agente de IA, que es un agente de IA, es el modelo, cliente o sistema que lo utiliza, que planifica y ejecuta acciones. Es como un chef
que decide qué preparar y cómo. El chef, que es el propio agente de inteligencia artificial, solo puede trabajar con lo que la cocina, el servidor MCP le expone. Ambos son necesarios. El agente determina la intención, mientras que el servidor MCP garantiza que se utilicen las herramientas aprobadas y muestra al modelo lo que es posible. El servidor no realiza acciones, solo proporciona el contexto para que el modelo decida. En tanto, el servidor MSP es el entorno que define las acciones posibles, es la cocina que determina qué herramientas e ingredientes están disponibles para el chef. Como bien les vengo comentando, el agente de inteligencia artificial y el servidor MSP están diseñados para coexistir, ¿vale? Una vez definido bien eso, tenemos que pasar a la parte en cuál es la diferencia entre un servidor MCP local y remoto. El MCP local ejecuta en la misma máquina o entorno que el modelo. Esto es común en entornos de pruebas, herramientas de desarrollo, creación de prototipos, experimentación o al desarrollar tanto el modelo como el servidor MCP localmente en su máquina. Los servidores MCP locales son útiles cuando no desea exponer datos públicamente que son rápidos y privados. El MCP remoto. Un MCP remoto se ejecuta en un servidor separando los modelos de inteligencia artificial que acceden a él. Así es como funciona la mayoría de las aplicaciones de producción, ya que permite que los modelos se ejecutan en OpenAI, Cloud o su editor de código que accedan a las herramientas de su plataforma, lo que nos permite un acceso centralizado y compartido. ¿Vale? ¿Cuáles son los casos de uso de los servidores MCP? Hay tres tipos que nosotros aquí posicionamos, que es el comercio electrónico, finanzas, marketing. Para el comercio electrónico, esto podría significar ofrecer herramientas para la búsqueda de productos, la actualización del carrito, el historial de pedidos y el pago. Un modelo puede ayudar a los usuarios a encontrar artículos, gestionar el carrito o incluso completar compras. En finanzas, los modelos pueden extraer saldos de cuentas, categorizar transacciones o generar informes, respetando permisos y límites. El marketing puede ejecutar consultas de audiencia, enviar mensajes salientes o programar campañas utilizando flujos de trabajo estructurado. Estos fueron algunos de los casos de uso que yo les presento de los MCPs. Déjenme aquí en los... Ahora bien, les hago la invitación para pertenecer a la Academia número 1 en Inteligencia Artificial con una comunidad grandiosa y precisa que nos enfocamos en brindar soluciones de inteligencia artificial moderna. Vemos automatizaciones con N8N, cómo puedes automatizar tus redes sociales a través de chatbots como ManyChat, hacer tus clones de Hagen para la creación de contenido, utilizar diversas estrategias de prompt engineering y sobre todo cosas más avanzadas como pipe coding que hemos visto en este canal, cómo profundizar con Cursor, cómo desarrollar la fórmula de un Agent as a Service y la infraestructura de inteligencia artificial para poder desarrollar soluciones para nuestros clientes sin ningún inconveniente. Automatizaciones con Make y Cloud Code es una de las cosas que ustedes tienen que conocer, ya que tanto para la parte básica y para la parte avanzada es muy, muy necesaria. Espero que te haya gustado esta explicación breve de las preguntas frecuentes que normalmente surgen a través del protocolo de comunicación MSP. Es muy importante que me dejes aquí abajo tus comentarios acerca del video, qué más quieres que profundice y en qué otras cosas podemos hablar. Sin más preámbulo, me despido. Un fuerte abrazo.